Posgrados de Universidad Mayor presenta. Durante esta semana se aprobó la reforma tributaria. Luego de pasar a la comisión mixta, el Senado decide aprobarla. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las distintas aristas que incluyen esto que se va a convertir ahora en una ley? Pues hoy conversamos acerca de la reforma tributaria y otras materias. ¿Cuáles son sus alcances en esta mesa de diálogo? Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Eugenio Tuma, ingeniero comercial, fue diputado y actualmente es senador del PPD por la región de la Araucanía. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo. Como siempre, estamos instalados en nuestra casa, en el centro de Santiago, en Alameda, esquina 18, casi está en la Confitería Torres, un lugar que nos recibe ya desde el año pasado y que es parte de la tradición culinaria de nuestro país y de las reuniones en torno a la política también. Hoy justamente nos acompaña un político. Senador Tuma, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. ¿Qué tal, Rayel? Queremos conversar acerca de esta polémica reforma tributaria. Para algunos una reforma, para otros un ajuste. Ha habido más palabras de crítica que defensa, aunque sí ha habido esta promesa de la cantidad de recaudación y de lo importante que puede ser eso en virtud, por ejemplo, de la educación, gracias a lo que en el fondo estábamos hablando de la reforma tributaria. ¿Cuál es su postura al respecto? Que bueno, públicamente ya la conocemos, pero me gustaría escuchar en el fondo su argumento. Se armó este bloque bastante opositor, bastante duro a la reforma tributaria, donde estaba la voz del senador Frey, donde estaba Jimena Rincón, donde está también el senador Quintana, el senador Lagos Weber, claro. Y bueno, usted, cuéntenos un poco acerca de cuál es su mirada frente a esta reforma. ¿Para usted es una reforma o un ajuste? Bueno, primero tendríamos que hacer una contextualización de lo que del debate que tenemos. ¿Por qué esta reforma tributaria? ¿A pito de qué el gobierno envía un proyecto de ley que le llama reforma tributaria? ¿Para qué? Bueno, esto nace a raíz de las movilizaciones estudiantiles y a raíz de un diagnóstico absolutamente compartido en Chile de que tenemos una pésima calidad de los servicios educacionales, de la calidad que se imparte en educación. La mitad de los niños en educación media no entiende lo que lee. La otra mitad no alcanza a comprender una lectura. El 40% de egresa de enseñanza media sin entender lo que lee. Bueno, pero son las cifras. Y la otra mitad en materia económica o matemática o aritmética o científica, que es mi especialidad y mi ámbito. Tú le preguntas a alguien que haya egresado de cuarto medio cuánto es el 10% de 100 y pone el ojo blanco. Entonces, en definitiva, es una vergüenza lo que tenemos en calidad de educación. Hicimos grandes esfuerzos por cobertura, pero hicimos mucho en calidad. Y ese es el desafío. Aquí no hay dos opiniones respecto a las necesidades del país. Y por otra parte, para dar calidad tenemos que dar equidad. Porque si tú quieres dar calidad, tienes que darle oportunidades a los que menos recursos tienen, a los más aislados, a los que viven en situación de familias que están contextualizadas o constituidas irregularmente, que tienen más dificultades para aprender, para estudiar, para que les ayuden, para que los asesoren. No es lo mismo ser hijo de una familia de matrimonio profesional que ser hijo de una madre soltera que trabaja todo el día, que no tiene educación, apenas educación básica. Entonces, aquí tenemos una necesidad urgente de equidad y calidad. ¿Cómo se hace eso? Tiene que hacerse con recursos. La mayoría de las movilizaciones sustantivas que han habido en Chile en los 2 últimos años tienen que ver con esa demanda. Y entonces el presidente Piñera dice, mire, voy a enviar un proyecto de reforma tributaria, como si esa reforma tributaria fuera a responder a la demanda que están haciendo los estudiantes, que tiene que ver con reformas muy sustantivas y que para hacer esa reforma muy sustantiva en preescolar, en básica, en media y en educación superior, se requieren no menos de 5.000 millones de pesos. Y no solamente una recaudación de dólares, no solamente una recaudación importante en cuanto a dinero en el fondo, sino también un plan de cómo se va a utilizar y cómo se va a distribuir eso en virtud de lo que los estudiantes han pedido, que tiene que ver con el fortalecimiento de la educación pública, que parece que está lejos del plan. No, lo lógico sería que una reforma tributaria que tiene esa finalidad fuera primero acompañada de un en qué vamos y cuánto. Aquí no se ha hecho esa pregunta de en qué lo vamos a ocupar y cuánto se requiere. Y luego
del cuánto se requiere, igual que un proyecto para construir una carretera, un puente, un hospital, tú tienes que hacer un diseño de ingeniería y saber cuánto va a costar esa obra. Aquí no se sabe cuánto va a costar la obra, aquí le pusimos recursos así a tientas porque tampoco el gobierno tiene diseñado un modelo en que va a invertir la plata, ni tiene decisión tampoco de la reforma educacional porque hay criterios muy distintos en hacer una reforma educacional fortaleciendo la educación pública y que de verdad tengamos equidad para los sectores más vulnerables, que hacer una reforma donde tú tiras plata para distintos lados y dejar las cosas como están, con falta de equidad y también con falta de calidad. Entonces, ¿de qué sirve recaudar más si vamos a repartirlo de la misma manera? Esta reforma nunca, o este ajuste más bien, nunca tuvo el propósito de satisfacer las demandas ciudadanas. Lo hizo porque tenía que dar una respuesta a la demanda, claro. Y tenía que, creyendo el gobierno del presidente Piñera, que con eso dilataba el tema y comunicacionalmente le hacía sentir al país como que hacía, pero que no hacía. Pero porque en la realidad casi todos los efectos que ha querido el gobierno comunicar e informar son efectos más comunicacionales y publicitarios que efectos en la realidad. Lo vemos en la encuesta que hace, lo vemos en las informaciones que a diario conocemos de la acción de los ministros. Veamos qué es lo que está haciendo el ministro Goldberg. El ministro Goldberg andaba inaugurando con grandes pompas una nueva protección para las cajeras de los peajes. Pero, ¿qué hace el ministro de Obras Públicas en eso? ¿No es cierto? No tiene que... ¿Qué hace el pero ministro? Se tiran la talla ahora con el ministro de Economía. Pero está bien, pero ¿qué hace el ministro del Interior con unos autos volcados frente a la Moneda, muy producidos, hablando de los accidentes de tránsito? Pero por favor, hemos trastocado absolutamente lo que son las funciones de cada uno de los responsables de hacer avanzar las cosas. Yo quisiera ver al ministro del Interior mirando qué es lo que ocurre en verdad con la seguridad ciudadana, con el tema delincuencial, con el tema del comportamiento de las policías, con el tema de los conflictos indígenas, con el diseño de políticas públicas que el gobierno tiene que dar cuenta en materias que no ha querido hacer políticas públicas. Hace como que hace y no hace mucho. El ministro Longueira acompaña al CERNAC a denunciar de que los estacionamientos tienen que ser gratuitos y después se echa para atrás que no funcionan los estacionamientos. Entonces, todas las cosas las van construyendo para que tengamos una sensación pública para mejorar en la cotización ciudadana que está tan baja del presidente Piñera y su gobierno. Pero no hay un programa, no hay una sensibilidad de ponerse en los zapatos de los ciudadanos y ver cuáles son los problemas de los chilenos y de qué manera resolvemos cada uno de esos temas. No está. Yo estuve hoy día con el director de CERNAC diciéndole, mire, frente a la clonación de los bancos, hay bancos que no le dieron respuesta. Le dijeron, mire, usted no tiene competencia para venir a llamarnos la atención. Anunciaron con tanta pompa el CERNAC financiero. Y la primera, de cambio, en la primera vez, después que el CERNAC financiero empezó el 1 de agosto. El 2 de agosto se hace la denuncia de varios miles de clonaciones de tarjetas que perjudicaban a varios miles en mi zona, a más de 2.500 personas que fueron afectadas con la clonación, y los bancos se hacían los lesos. Ahí si lo pagaron, no lo pagaron por el CERNAC financiero, lo pagaron porque ellos se convencieron de que era el derecho de los usuarios, y los que no lo quisieron pagar, ahí están, el CERNAC fue a los tribunales a hacer la presentación. Bueno, ¿y para qué tenemos CERNAC financiero entonces? Si de todas maneras los derechos de los ciudadanos iban a ir al CERNAC financiero, a los tribunales. Claro. Pero entonces todo es comunicacional, pero nada funciona desde el punto de vista de la protección de los derechos de las personas. ¿Por qué no resolvemos el tema de una gran institucionalidad de defensor de los ciudadanos? ¿Quién defiende a aquel ciudadano que presenta una licencia médica, se la niegan, tiene un pie quebrado, anda enyesado, no le pagan la licencia médica? ¿Cómo va ese ciudadano a reclamar? ¿A dónde va? ¿Tienen posibilidad física de caminar? Hicimos una legislación para defender la defensoría de los delincuentes. Está bien, tienen derecho para tener un juicio justo, pero los defensores de aquellos trabajadores que son vulnerados en su licencia médica, que están consignadas y se las niegan a pagar, y los defensores, oiga, los defensores de los trabajadores que cotizan 30 años,
30 años de cotizaciones y después resulta que tienen que empezar a buscar trabajo de nuevo cuando se acogen a jubilación. Si este es un país muy injusto, y entonces decimos, mire, con la reforma tributaria, no, si con la reforma tributaria no vamos a resolver ni la educación, ni la previsión, ni ninguno de los sistemas que hay tiene todavía tan infeliz a la deudas gente. también con los derechos de los niños, hay listas de espera de Oiga, miles de niños de otra cosa, peritaje con abusos comunicación. sexuales. No, y la lista de se espera- anunció esta y la- lista de medidas que se iba a tomar, pero en el fondo, senador, un poco haciendo un resumen de este panorama que usted nos plantea en términos muy generales y que da cuenta probablemente de mucha empatía con la ciudadanía, también con muchas de las cosas que la gente siente que está viviendo, es que tenemos como una especie de manejo comunicacional de eslogans, de campaña en el fondo, Cliché. de muchos anuncios, pero un poco vacío. O bastante vacío. Bastante vacío. En los hechos. Y quiero llevarlo por parte, porque hay muchísimos temas planteados sobre la mesa. Yendo puntualmente a lo de la reforma tributaria, para empezar a puntualizar algunas de estas cosas, esto, claro, se plantea yo recuerdo varios senadores del oficialismo diciendo, bueno, pero reforma tributaria ¿para qué? ¿Para qué la queremos? Sin embargo, esto, claro, surge como una respuesta justamente a recoger el guante de lo que estaba pasando con el movimiento estudiantil, pero también considerando que esto no era parte del plan de gobierno de Nunca lo fue. Sebastián Piñera. Nunca. Entonces, desde su punto de vista, ¿tiene validez el que se haya recogido esto simplemente por el hecho de dar respuesta al movimiento social? Yo creo que tiene validez desde el punto de vista de hacer un debate nacional. Primero, para tener conciencia, y en mi opinión estamos creando la conciencia de que esta aprobación de este ajuste no resuelve el tema educacional ni resuelve ninguna de las otras injusticias que están ocurriendo en una sociedad como la nuestra, que aparece como una sociedad o un gobierno que tiene todo resuelto, pero hay una gran insatisfacción. Estas cifras de macroeconómicas que nos colocan en uno de los países más avanzados, competitivos, que hemos perdido competencia durante estos años, pero aparece este informe, dice, estamos 33 en la lista de competitividad, los primeros en Latinoamérica, pero 115, 114 de 144, o sea, Sí, muy claro. abajo en educación. Bueno, pero si en educación es una vergüenza en el lugar que estamos ubicados. Y eso amerita una vez más, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer un gran esfuerzo por mejorar la calidad. Pero para que eso ocurra hay que poner plata, pues. Pero no va a poner usted 2.000 millones de dólares ni 1.000 millones de dólares, porque en realidad estos 2.000 millones de dólares que significa la reforma tributaria es que teníamos un impuesto a la renta que es lo más grueso que se recoge, que va a engrosar el arca fiscal. Si no hay reforma, de acuerdo a lo que está en la ley, este año vencía el plazo en que habíamos subido el impuesto a la renta a raíz del terremoto a 18,5%. Teníamos que el 31 de diciembre volverlo al próximo año, ¿no es cierto?, al 17%. Bueno, ahora estamos hablando de un ajuste que del 18,5 sube al 20. Entonces tenemos 3 puntos, no es 1,5, son 3. Y cada 1,5 nos significa más o menos 1.000 millones de dólares. Mira, yo voté en contra de aprobar la idea de legislar en el Senado con el objeto de que esto se fuera a la mixta. Así lo planteé. A discutirlo. Y lo que pedí Arreglámoslo, fue que vaya a la claro. mixta, porque en la mixta, habiendo votado la Cámara de Diputados, aprobado el proyecto, y el Senado rechazado, todo se empieza de nuevo. Claro. Es como si no hubiera nada y empezamos de cero. Así fue lo que ocurrió. En definitiva, el gobierno algo más puso, pero que no cambian las cosas. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Un parlamentario que representa una zona que urgente necesita recursos para reemplazar el 66% de las escuelas unidocentes rurales, donde hay un solo profesor, donde hay en una sola sala 14 alumnos que van desde los 3 años hasta los 12. ¿Qué haces tú con ese cuadro de insatisfacción de calidad de educación? Yo lo he dicho urgente. Yo espero que parte de los 2.000 millones de dólares que van a ingresar al fisco, que por lo demás está en discusión si los va a recibir este gobierno o lo va a recibir el otro, porque para aplicar la ley tributaria, que todos entendían, los empresarios hicieron su cálculo que lo que van a pagar el próximo año es 18,5 y al año subsiguiente 17. Bueno, lo del año subsiguiente no importa porque todavía no se inicia el periodo contable sobre el que vaya a pagar. Pero el periodo que algunos están pensando es que a contar de abril usted va a pagar el 20% sobre lo que ocurrió este año. No y los podría empresarios ser, ya claro. hicieron sus cálculos. No será inconstitucional, es un tema que hay que verlo,
¿no es cierto? Cambiar las reglas del juego en la mitad del proceso de la recaudación, en el fondo, sobre la que se van a pagar los ¿Cómo impuestos. lo van a interpretar? Lo van a interpretar de que hasta este mes de agosto... Saquemos un proporcional. No, pero si es muy enredado, eso no sé, pero eso ha surgido recién en el día de hoy, porque todos entendíamos de que estos recursos en realidad no podían ser recibidos por el próximo gobierno porque iba a empezar a regir a contar del 2013 para pagarlo en 2014. Entonces, ¿de qué está hablando el gobierno del presidente Piñera, que está haciendo una reforma educacional con recursos que ni siquiera los va a recibir él? Vamos a tener que invitar a Baldor para tratar de entender el puzzle tributario, cómo se va a configurar. Senador, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más en el próximo bloque. Estamos hablando acerca de la reforma tributaria, pero hay muchos más temas que se van a debatir en esta mesa de diálogo. No se separen. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas. Diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Si recién se incorporan, estamos hablando con el senador que hoy nos acompaña, Eugenio Tuma, y estamos hablando acerca no solo de la reforma tributaria, sino también de otros temas. Y por supuesto las redes sociales siempre están disponibles para que ustedes se estén comunicando con nosotros. Agradecemos a quienes nos envían 2 veces a la semana cuando nos juntamos en esta mesa de diálogo sus comentarios. Senador, yo creo que puedo representar a mucha de la ciudadanía que no entiende mucho lo que ha pasado con esta reforma tributaria. Se habla justamente de la necesidad de hacerlo para poder recaudar más dinero en virtud, por ejemplo, de la educación. Uno entiende que una reforma tributaria tampoco se puede hacer para un solo fin, que probablemente va a tener que durar muchos años, por lo tanto se deberían abarcar muchas más cosas. Pero por otro lado, hay descuentos, hay incentivos también para quienes pagan educación privada. Luego se dice, no, le vamos a poner para todos porque hay un alegato, si no también habría pasado entre medio colado en el fondo como un incentivo solamente para quienes están pagando la educación privada. Y uno dice, bueno, ¿en qué lugar se entiende que cuando uno necesita recaudar más, haga descuentos? Bueno, eso es lo incomprensible de un proyecto de ley que envía el presidente de la República para recaudar más. Pero se encontró con que la UDI le puso un campo minado al presidente de la República, obligándolo a caminar por un sendero bastante escabroso para lograr que la UDI le apruebe un incremento de impuestos a los sectores más poderosos, a cambio de que le hiciera también un guiño a la rebaja. Usted dijo que está plagado de trampas. ¿A eso se refería? Bueno, aquí viene la letra chica. Ya. Es decir, usted dice, mire, voy a hacer una reforma para recaudar más y al mismo tiempo que está recaudando más le empieza a devolver plata. ¿A quién le devuelve plata? No le devuelve plata a los que más necesitan, porque yo pensaría de que si este país no tuviese tantas necesidades, podríamos decir, bueno, bajemos los impuestos, claro. Bajemos los impuestos y devolvemos plata a todos, ¿no es cierto? Pero las tantas necesidades que hay, pongamos las cosas en su prioridad. ¿A quién le devolvemos los recursos cuando se dice vamos a devolver los recursos a los que pagan la educación de sus hijos? ¿Por qué no tomamos esos recursos que aparentemente le estarían sobrando a este gobierno y los llevamos a los sectores más vulnerables, que no tienen salas, que no tienen educación de calidad, que tienen escuelas unidocentes, que de verdad aquí hay muchísimas necesidades en materia de calidad de educación, en materia de cobertura para los preescolares, si en el preescolar no tenemos cobertura, y la calidad de educación, si es desesperante, condenar a 1, 2, 3 generaciones de jóvenes que van a seguir con tan mala calidad de educación y las consecuencias las pagan después generaciones de familias, porque esos jóvenes no van a poder entrar al mundo laboral ni a competir con nada desde el punto de vista de innovación, de tecnología, porque no tienen los conocimientos. Entonces, aquí es indispensable para asegurar un mejor futuro de las familias chilenas, tiene que ver con la calidad de educación y eso estamos todos de acuerdo con ello. Entonces, en vez de devolverle plata a los que pueden pagar, a los que están pagando, dicen, mire, hay personas que tienen a sus hijos en colegios particulares, que son de clase media, que están pagando una buena cantidad de recursos, que hay que ayudarlos, está bien. Pero ¿a quién ayudas primero tú? Al alumno que anda a pie peleado, en sentido figurado, porque ya no quedan alumnos de pie peleado, a alumnos que tienen una
docencia muy mala al servicio de ellos, o gastas tú en una inversión sustantiva en mejorar la calidad de la docencia, la calidad de los profesores, inviertes más en capacitarlos, o pescas esa plata y se la devuelve a los que ya están pagando la educación de los hijos en un colegio privado. Entonces, ¿qué opción, qué señal hay? La señal es que tú vas a fortalecer la educación privada y vas a debilitar precisamente la pública, que es la que atiende a los vulnerables. Entonces, la señal es muy mala, y eso lo pone la UDI, no lo puso el presidente de la República originalmente. Fue una condicionante para que la UDI estuviera dispuesta a aprobar un incremento. Claro. No te olvides lo que decía Jovino Novoa permanentemente: esta reforma nunca, no necesita más plata al país, no necesitamos más plata porque hay recursos suficientes para hacer todo lo que queramos. No, todo lo que queramos no, todo lo que quiera los sectores pudientes, pero los sectores más vulnerables tienen muchísimas necesidades en las que el Estado no está capacitado desde el punto de vista de los recursos para invertir en esos sectores, para darle realmente oportunidades. Pero no es solamente la educación, también hay tantísimas otras necesidades. Entonces, ¿por qué voy a devolver plata yo a sectores que de verdad lo necesitan, pero no lo necesitan tanto como otros? Ahora, yo no estoy en contra de la clase media, a favor de la clase media se pueden hacer muchas otras cosas, pero restituir platas que están disponibles para la educación, en verdad, en estricto rigor, lo que usted está haciendo, le está quitando plata a los más vulnerables para devolvérselo a los que no son tantos. Yo no creo en ese proyecto político. Senador, yo creo en construir una sociedad más justa, y una sociedad más justa se construye en que los que tienen más pongan más para los que tienen menos. Claro, con un grado también de solidaridad lógico. Ahora, ¿cómo recibe usted el que mediáticamente, el que a través de la prensa, la manera de defender esto por parte de la coalición de gobierno ha sido decir, bueno, entonces contesten ustedes si es que no quieren entregar este dinero a la educación, por ejemplo, que ha sido la clave en el fondo en esta discusión, echando la culpa a la concertación o a la oposición? Ustedes van a ser responsables si es que esto no se aprueba, ustedes no le van a entregar este dinero a la ciudadanía. Por eso que yo me vio en la obligación, y la concertación se vio en la obligación de aprobar un proyecto a pesar que no nos gusta. ¿Era un callejón sin salida? Es imposible, es un callejón sin salida porque es imposible presentarse ante la opinión pública para negarle, no son 1.200 millones de dólares. Estábamos en una legislación que si no había modificación volvía al 17. Significa que estábamos en el 18,5 y volver al 17 significa 1.200 millones de dólares que había que sacar de alguna parte, y a lo mejor lo van a sacar de la educación, de la salud o de aquellos sectores más requeridos. Y después te queda sin la posibilidad de tener otros 1.200 más producto de la iniciativa que envía el presidente de subir de 18,5, que es poquito, a 20, que no es nada, pero sin embargo significan 1.200 millones de dólares. Y 1.200 que recuperas al no mantener en los 17 son 2.400. Estamos hablando de que la reforma educacional, de acuerdo a lo que decía Mario Baibus de 2020, sí, estamos hablando de 5 o 6 mil millones de pesos. ¿Tú crees que es explicable que yo, a pesar de que no me guste mucho de lo que viene en la reforma, a pesar de que no esté definido en qué va a gastar el gobierno esa plata, y a pesar de que tengo la convicción de que este gobierno no va a recibir esos recursos, sino que lo va a recibir el otro gobierno que estoy seguro que va a ser de oposición, voy a negarle la posibilidad de que parta con un piso de 2.400 millones de dólares adicionales el gobierno de la presidenta Bachelet, y luego hacer la reforma que requiere, que puede subir de 20 a 24%, ¿no es cierto? Y eso sí que es sustantivo, porque no solamente nos va a permitir atender los temas de educación, también nos va a permitir atender los temas de previsión. Si es esto tiene que ver, ¿por qué hay sectores vulnerables? Porque son hijos de personas que han jubilado, ¿no es cierto?, o que no han podido educar a sus hijos, porque las pensiones son absolutamente insatisfactorias. Una pensión de un funcionario público que ha cotizado durante 30 años, que recientemente, desde el año 81, que está con el sistema de la AFP, que es un tan buen sistema de la AFP, pues. Fíjense que este país no es rico porque tengamos 42.000 millones de dólares producto del Fondo del Cobre. Somos ricos porque tenemos 173.000 millones de dólares en un fondo que no lo manejan los trabajadores, que es de los trabajadores, pero no lo administran los trabajadores. El país es rico porque esta plata se coloca en los fondos internacionales o en los fondos financieros, o en las bolsas, o en el retail, en la Polar, pero si se la prestaron a la Polar, para que la Polar
al 5%, tomara esta plata y se la prestara a los mismos trabajadores el 55%. Entonces tenemos un modelo que es un escándalo. Y luego cuando las personas se jubilan con la mitad de la renta con la cual estaban recibiendo servicio activo. Entonces esas mismas personas tan carenciadas tienen que enviar a sus hijos ¿a dónde? ¿A colegios particulares pagados? No, pues los mandan a colegios públicos que no tienen ni la calidad, ni los instrumentos, ni los recursos para atender una educación de calidad, y se va produciendo un círculo vicioso. Entonces, esta reforma que vamos a entregarle con más recursos al próximo gobierno, no solamente tiene que hacer reforma de educación, también hay que hacer otra reforma tributaria para hacer la reforma previsional, también para hacer reformas que tienen que ver con la salud, pero si esta lista de espera que inventa el ministro de las mañas, de verdad creo que con mucha maña ha rebajado la enorme lista de espera. En mi región yo tengo miles y miles de personas que están con lista de espera o para una intervención o para una consulta especialista. Entonces, contarle el cuento a la gente de que se terminó la lista de espera para mostrar un gobierno que es eficiente, es esto, es hacer como que hacen, pero no hacen. Solamente, todo lo hacen con el fin solamente publicitario, de imagen. Pero es un país que estamos construyendo imaginariamente, pero en la realidad tú vas a mirar el país y la gente está muy, muy descontenta con lo que está recibiendo. Senador, ya que usted mencionaba a la expresidenta Bachelet, una de las críticas básicas ha sido, bueno, ¿por qué esto no lo hicieron ustedes cuando eran gobierno? ¿Por qué esto no fue parte de los planes, por ejemplo, de la misma expresidenta Bachelet? ¿Va a ser, por ejemplo, también una exigencia entonces a la hora de plantearse la posibilidad de que ella vuelva a ser presidenta, el que esto esté dentro del plan de gobierno? A ver, pero si las cosas no se pueden hacer todas en un solo periodo y al mismo tiempo. Bueno, la concertación tuvo varios periodos. A ver, pero está bien, pero el Chile del 2010 no, el Chile del 90. El 42% de los jóvenes no tenía cobertura educacional, no había educación obligatoria en educación media. Entonces, tú me dices, ¿por qué no hicieron la calidad de la educación? Pues si no estaban los jóvenes en la escuela, ¿cómo iban a preocuparnos de la calidad de educación? ¿Hay una reforma tributaria? Cada periodo tiene su temporada, cada objetivo tiene su momento, y el momento de la Bachelet fue hacer otras cosas que el país requería. La reforma, ¿por qué no se le dice a la presidenta, ¿y por qué no hizo una reforma previsional que le asegurara a los que no recibían nada, que recibían una pensión mínima? No, si la hizo pues, y por eso está tan bien evaluada. ¿Y por qué no hizo la reforma de la educación? Bueno, pues si tenía que hacer la reforma primero a la previsión y luego teníamos que completar la cobertura y luego tiene que hacer lo que pide la ciudadanía. ¿Qué es lo que pedía la ciudadanía en su momento? Era el tema de la seguridad social, el tema de la protección social. ¿Qué es lo que está pidiendo hoy día la ciudadanía? Que se lo está pidiendo a este gobierno, al gobierno de aquellos que hacen las cosas de mejor manera, al gobierno de la nueva forma de gobernar, al gobierno lo eficiente. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Le está pidiendo la reforma educacional. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? No hay respuesta a la reforma educacional, porque no tienen cómo hacerlo, porque además, aunque lo quieran hacer, en el ADN de este gobierno no está concebido una sociedad de igualdad, una sociedad de oportunidades. Está concebido en materia educacional que tengan buena educación aquellos jóvenes hijos de familias pudientes. No depende de la capacidad del joven que pueda estudiar, depende de la capacidad de la familia que tenga recursos. Entonces seguimos aumentando la brecha de la desigualdad. Cuando hablamos de reforma tributaria, créalo, deberíamos hacer una reforma tributaria con el propósito no solo de recaudar más, sino que también de hacer una equidad tributaria que no está contemplado. No está contemplada la equidad tributaria. Esta reformita de hacer un ajuste que la empresa aumente de 18,5 a 20, ¿no existe? ¿Por qué no lo hacemos a un 25 y le bajamos a las personas de verdad de manera significativa? Senador, antes de irnos a la pausa, usted mencionaba a la presidenta Bachelet en un eventual próximo gobierno de ella, que usted la mencionaba. ¿Va a ser una exigencia, por ejemplo, el que se regule nuevamente esta reforma tributaria? ¿Usted se lo exigiría como parte de un plan de gobierno? Yo soy muy partidario de la persona, la presidenta. Creo que reúne las condiciones para asegurar de que vamos a ganar la elección. Reúne las condiciones de imagen
para asegurar de que la población se va a sentir protegida, pero yo no estoy disponible para apoyar a la presidenta Bachelet, sino ella va a hacer un programa que satisfaga las aspiraciones de los chilenos. Porque si no, nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina con la misma situación que tiene hoy día el presidente Piñera. Ese programa debe incluir entonces una reforma tributaria. Pero mira, la unidad en torno al próximo gobierno no debe ser solamente respecto de esa maravillosa mujer que se llama Michelle Bachelet. Tiene que ser en conjunto también para un programa que tiene que ver con cómo resolvemos con equidad los problemas de los chilenos. Nos quedamos con esa frase, senador, nos vamos a una pausa, regresamos con más, nos queda el último bloque de Mesa de Diálogo, no se separen. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo en este tercer bloque. Como siempre llegamos a ustedes a través del Mostrador TV. Y es también un momento para saludar a la Universidad Mayor que nos acompaña, un lugar donde puedes continuar tus estudios de posgrado, donde vas a encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, entonces búscalo y encuéntralo en Universidad Mayor. Senador, dejando descansar un poco el tema de la reforma tributaria y yendo a otras materias, cuando hemos conversado con políticos que vienen sobre todo de zonas más bien cercanas a los extremos de nuestro país, uno entiende y uno los ve y se percibe en el fondo una cierta sensación de frustración que tiene que ver con decir muchas de las decisiones que se toman aquí con este centralismo que ya nos hemos acostumbrado no llegan a la región que a mí me toca representar. Y la región que usted representa, que es la Araucanía, tiene varios problemas también, fuera de lo que tiene que ver con educación que hemos planteado acá. Se ha hablado muy fuerte de esta ley Hinspeter, de lo que va a pasar con los conflictos, justamente en toda la zona de la Araucanía, con los conflictos en Ercilla. ¿Cuál es su visión frente a eso? Mire, yo cuando recibí la primera mayoría regional para ser elegido senador por la región, lo hice en función de una propuesta que tenía que ver con un plan especial para mi región. No van a resolver los santiaguinos los problemas de las regiones. Los que están en las 8 manzanas de Santiago están desconociendo qué es lo que ocurre en el entorno de cada región, cuáles son los problemas específicos. Y si no regionalizamos, no descentralizamos, pero con empoderamiento, con traspaso de competencia, ahora que estamos planteando la elección directa de concejales, también debería hacerse directamente la elección del jefe de gobierno. El jefe de gobierno, porque el intendente, cuando tiene que dirimir entre los intereses de una región y los intereses de Santiago, hay un conflicto de interés y naturalmente va a resolver en función de lo que diga Santiago, porque ese es su empleador y no en función de la región. Entonces, todas las regiones están imposibilitadas de aumentar su desarrollo, tener posibilidades de desarrollo frente a un gobierno tan centralista. Particularmente la región de la Araucanía, que como tú sabes, siempre hablamos del bicentenario. La región de la Araucanía no tiene bicentenario. Allí el Estado llegó 70 años más tarde, tiene solo 130 años. ¿Cómo nos ponemos al día con el resto del país que no hemos recibido las atenciones? Cuando tú tienes un niño con más debilidades, le prestas atención más a ese niño que está enfermo, le prestas más atención, más recursos, más tiempo. A la novena región la tratan igual como todas las regiones, como si hubiesen partido al mismo tiempo. Esta es una región que tiene 70 años menos desde que partió el Estado y por tanto tenemos menos oportunidades, menos desarrollo, menos caminos, menos infraestructura. Y lo que se requiere esta región es mirarla desde allí y con un plan especial que diga, a ver, ¿cuáles son las dificultades de la región? Tenemos 21.000 kilómetros de camino de tierra. ¿Usted puede creer de que va a tener mejores oportunidades productivas o mejores oportunidades educacionales si no tiene transporte? Y si el transporte que hay es pésimo o lo tiene una sola empresa que le pone la frecuencia. Si hay días en que no hay transporte o hay horarios en que no hay transporte, ponen la frecuencia, ponen la calidad del servicio y ponen el precio. Los empresarios ponen el Estado donde está. Ahora que salen cada vez que hay un fin de semana largo,
Llegan las autoridades, los ministros, parlamentarios, a quejarse porque las empresas subieron los precios de los pasajes. Pero si no tiene la culpa el empresario, la culpa la tiene el que le da la frecho. Porque en verdad hay que establecer una regulación. Aquí en Santiago tenemos un precio y tenemos una calidad definida y está resuelto el tema del transporte para los santiaguinos con todas las dificultades que significa el Transantiago. Pero en la región vaya a ver usted qué es lo que significan las transregiones, pues. ¿Qué significa el poder trasladarse de locomoción? ¿Qué significa que le suban 4 o 5 veces el precio por el mismo recorrido en un fin de semana largo? ¿Qué significa que los estudiantes que tienen que trasladarse el día viernes a los sectores rurales o el día domingo a la ciudad para ir a los establecimientos educacionales tengan que venirse poco menos que en la parrilla del bus? Senador, entonces, ¿qué significa para usted la llamada ley Hinspeter frente a los problemas indígenas de la Araucanía? Mira, el ministro Hinspeter y el gobierno del presidente Piñera no han entendido nada respecto del tema indígena. E incluso hay autoridades regionales, representantes del gobierno que tampoco no han entendido nada. Creo que incluso los gobiernos de la concertación nos equivocamos con políticas solamente asistencialistas. Hicimos mucho desde el punto de vista de los derechos indígenas en materia de tener una legislación indígena, tener una institucionalidad, establecer derechos, como es el derecho a tener fondos de tierra y agua y a la restitución de tierra usurpada. Pero eso no resuelve el tema. Esta sociedad chilena que se dice que es multicultural, no es multicultural. Será multicultural en la composición, pero en el trato no es multicultural. No está reconocido de que existen las otras cultura. Está absolutamente invisibilizada la cultura mapuche, solamente se acuerdan de los mapuches para los días folclóricos nomás, o los sacan para sacar una fotografía, pero en realidad no hay presencia de la cultura indígena. Fíjate que en Paraguay el 1,5% de su población es indígena. Si allá no dejaron a nadie los que conquistaron esas tierras, los mataron a todos. Dejaron un 1,5%, pero la sociedad paraguaya, fíjese que ha sido tolerante y ha permitido que esa cultura exista. Y hoy día el 39% de la población paraguaya habla el guaraní, habla en segundo idioma. En Chile ni siquiera los mapuches saben hablar el mapudungún, pues. ¿Por qué? Porque lo hemos invisibilizado, lo obligamos a enviarlo a la escuela a aprender el español y a olvidarse de lo que existe en su cultura. Entonces han olvidado sus tradiciones, su idioma, su cultura, su costumbre y han desaparecido, como han desaparecido casi todos los pueblos originarios. El historiador José Bengoa, que estuvo con nosotros hace algunos capítulos atrás, decía, parece que la solución que se plantea es hacer que los mapuches dejen de ser mapuches para poder resolverlo. Bueno, pero ese es el punto. Si usted quiere resolver este tema, seguir dándole más de lo mismo, porque con más de lo mismo no vamos a resolver, no se ha resuelto el tema. Yo leía un libro de Jorge Pinto, que fue premiado recién con el Premio Nacional de Historia, que me tocó presentar ese libro, y relataba la historia de la Araucanía y el desarrollo económico durante el año 1900 al 1960. Tiene exactamente los mismos problemas, que tenemos hoy día, porque el Estado se ha encargado de hacer más de lo mismo, de desconocerlo, de ningunearlo, de no reconocer al mundo indígena. La historia que nosotros aprendimos en la historia de Chile, no aparecen los mapuches, salvo, ¿no es cierto?, mencionado algunas figuras emblemáticas, pero el dolor que significa de esa población al perder su tierra, al perder su idioma, al perder su costumbre, al ser ignominados desde el punto de vista de cultura, ha hecho desaparecer absolutamente a esa población, y el sufrimiento y el dolor y el daño que se le ha ocasionado no está reparado. Si lo primero que tenemos que hacer, Rayén, es una confesión y un reconocimiento del daño que el Estado de Chile, todos los gobiernos, no solamente todos los gobiernos, le han hecho a los pueblos indígenas. En segundo lugar, escribir la historia como corresponde, no solamente desde el punto de vista de los vencedores, sino que también los vencidos, los mapuches, que escriban su historia y todos la conozcamos. Una vez que haya conciencia nacional de que aquí hay una deuda que pagar al mundo indígena, va a ser legitimada una política pública de reparación, no hacia los indígenas, hacia las regiones
que son las víctimas, y aquí son víctimas los mapuches y los no mapuches. Las regiones son las víctimas, y por eso hoy día no hay ningún interés en reparar al mundo indígena ni a las regiones, porque no está instalado en la ciudadanía la opinión de que el Estado debe algo. Muchos no mapuches dicen, bueno, si ya le han dado tanto a los mapuches, ¿para qué le dieron más? Si ellos eran los dueños de la tierra, ellos vivían ahí, los mandaron a reducciones. ¿Cuántas veces has escuchado que las comunidades indígenas no les llaman comunidades, les llaman reducciones? Porque sí, lo obligaron a reducirse. A cambio de la reducción, le dijeron, mire, usted reconoce el Estado y nosotros le vamos a dar un título. Le dieron un título, Rayén, pero esos títulos no lo inscribieron en el conservador, resultó ser falso. El mismo Estado le dio títulos a otros terceros no indígenas sobre los mismos territorios, y es un conflicto que nos lleva hasta hoy día. Entonces, mientras no revisemos la historia, reescribamos la historia, sinceremos, reconozcamos y hagamos una reparación, esto no sirve. Más de lo mismo, ni lo resolvemos con políticas asistenciales, ni tampoco, ni mucho menos con las políticas de Gimpete de mandar fuerzas especiales, 144 contingentes de fuerzas especializadas para combatir el terrorismo, y luego una unidad especial de inteligencia, las policías se fue a instalar allá. Si eso no lo van a resolver, si es un tema cultural, es un tema de deuda con una población que no se va a someter porque vayan allá mayores contingentes policiales. No se resuelve esto con más persecución, se resuelve con una política pública que tenga que ver con una reparación. Finalmente, el tema de la segregación, claro, lo hemos planteado desde la mirada de la educación, pero cada vez que abordamos más temáticas que hoy día nos tienen sumergidos en diversos problemas sociales, nos damos cuenta que es justamente esa la clave, y que tenemos segregación también, como lo pasa con los mapuches, que hay más, pues, en distintas materias. Senador, se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerle enormemente por estar junto a nosotros. Es para nosotros siempre enriquecedor cuando tenemos sobre todo políticos que vienen de distintas regiones y que expresan con pasión también lo que está pasando en sus tierras. Y le vamos a hacer entrega de este libro de García Márquez. Ahí está Gabriel García Márquez, todos los cuentos de este Premio Nobel de Literatura. Va de regalo para usted, gentileza de Feria Chilena del Libro, que semana a semana nos envía textos también para entregar a nuestros invitados. Te lo agradezco mucho. Lo voy a leer porque soy muy asiduo a la lectura. ¿Sí? Un agrado haber estado en esta compañía, y espero que en otra oportunidad podamos seguir conversando de temas que le interesan a usted, amiga y amigo televidente. Nos quedó ahí el CERNAC financiero y más cosas pendientes, así que vamos a dejar y la tasa máxima convencional. Vamos a dejar la invitación abierta para la próxima. Mucho gusto. Gracias por estar junto a nosotros, a ustedes, y por supuesto a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos.